Ustedes muy buenos días. Hoy se llevará a cabo la tercera capacitación en salud y seguridad en el trabajo. El tema a desarrollar es ergonomía en el ámbito hospitalario, tema que estará a cargo del colaborador de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional del hospital, el ingeniero Fran Aguinaga Fernández, especialista en seguridad ocupacional. Ingeniero, adelante. Buenos días, gracias, licenciado. Agradecer la oportunidad que me da la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional para poder desarrollar este tema tan trascendente en los últimos años a nivel nacional e internacional, como es la ergonomía, ¿no? En este caso de la capacitación que el día de hoy vamos a escuchar es enfocada principalmente al ámbito y a las actividades del tipo hospitalario, ¿no? Entonces, para empezar, pues, ustedes deben saber que la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional, dentro de sus funciones, dentro del Hospital Regional Lambayeque, es el tema de la prevención, de brindar herramientas con las cuales el personal pueda ser capacitado y estar con un conocimiento mayor sobre los riesgos a los cuales o están presentes en el ámbito laboral. En este caso de la ergonomía, que es más conocida, que es la interrelación entre el trabajo, el trabajador y el puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, así se resume la ergonomía en ámbitos generales. La capacitación, que va a ser breve, en realidad, pues a pesar de que es un tema muy extenso, o ejes principales. Eh, Primero, revisaremos lo que son conceptos generales, hablaremos muy brevemente de la base legal, eh, y finalmente ya nos enfocaremos en lo que son los riesgos ergonómicos en el sector hospitalario en sí y algunas medidas de prevención para tratar en la medida de lo posible de evitar las consecuencias más nocivas que tienen las posiciones y posturas forzadas, por ejemplo, como son los trastornos del tipo musculoesquelético. En la parte 1, insisto, vamos a hablar de lo que son algunos conceptos generales para que se quede un poco más fijo y podamos guiarnos sobre de lo que estamos escuchando. Tenemos problemas con el, creo que, ¿ya está? Sí. Bien, bueno, como decía, ¿no? Primero, conceptualizar lo que es la ergonomía del hombre para su mayor y mejor bienestar y calidad de vida. La ingeniería humana o ergonomía trata de interrelacionar lo que es el puesto de trabajo, el trabajador y las herramientas que utiliza al realizar el mismo. Gracias a esa interrelación o a ese estudio, nosotros podemos encontrar, en la mayoría de los casos, herramientas que podemos, cada vez son consideradas más ergonómicas, por ejemplo, ¿no? Y con ese concepto de que una herramienta es ergonómica, significa que se adapta a la fisiología o a la morfología de un trabajador para cierta actividad.
Entonces la ergonomía busca de manera perfecta, busca que esa interrelación se realice de manera concertada. Los objetivos de la ergonomía van a ser mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajo, evidentemente, ¿no? Si mejoramos esta interrelación de la cual he mencionado, pues va a haber una mejora en la seguridad y en el ambiente físico del trabajador. Si yo le doto al trabajador con una mejor silla de trabajo, pues evidentemente esto va a redundar en, en un beneficio al momento de realizar el trabajo, ¿no? Va a ser más cómodo de realizar, vamos a evitar lesiones y cuando aparece la lesión, pues aparece la licencia por incapacidad temporal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la producción y de la economía también es importante la ergonomía en este aspecto, ¿no? Mejoramos la seguridad a través de mejorar, por ejemplo, el ambiente de trabajo, el mobiliario, las herramientas. La armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo, ¿no? Es básicamente lo mismo. El objetivo, se persigue el mismo objetivo, que estas características, trabajador, puesto de trabajo y herramientas funcionen de manera concatenada, en armonía. Y así se mejora, pues, insisto, la exposición nociva que pueda tener el trabajador a los llamados trastornos musculoesqueléticos. Se aminora la carga física y mental. Vamos a repasar más adelante, evidentemente, que también tiene que ver mucho los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Están relacionados con la ergonomía. Reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo. Existen controles de ingeniería que van a lograr paliar esta deficiencia en caso de que hubiera un movimiento repetitivo, un trabajo repetitivo, ¿no? Por ejemplo, en actividades agroindustriales, donde se realiza trabajo repetitivo, se ha instalado en muchos casos suerte de banco que permiten realizar cambios de postura que a la larga van a significar en un mejoramiento, o mejor dicho, de una minimización del impacto que pueda tener esta postura forzada en los trabajadores. Y desde el punto de vista de la producción, pues vamos a hablar de una mejora en la calidad del producto. Si bien es cierto, el Hospital Regional Lambayeque es una institución sin fines de lucro, ya no vamos a hablar de calidad de producto, sino de una calidad del servicio. Entonces, si yo practico la ergonomía en el Hospital Regional Lambayeque, pues va a redundar en un mejor servicio para nuestros usuarios. Los trastornos musculoesqueléticos son cualquier tipo de lesión, daño, trastorno de las articulaciones u otros tejidos de las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, la lumbalgia o la dorsalgia, son ejemplos de trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Que aparecen, insisto, en la medida, obviamente también van a intervenir otros factores para que te aparezca un trastorno musculoesquelético, ¿no? El sexo, la edad, ¿no? La capacitación, si el trabajador está capacitado o entrenado en este tipo, va a tener un impacto en la salud desde el punto de vista de la influencia de los TME en el trabajador, ¿no? Por eso que es importante, como veremos más adelante, que el trabajador se encuentre capacitado. Un trabajador capacitado incluso va, según la norma, según las normas internacionales, puede manipular un peso mayor al que te dice la ley, ¿no? Entonces, es importante, insisto, este tipo de capacitaciones que serían ideales si fueran complementadas con algo práctico, para preservar, insisto, la salud de los trabajadores. Y los factores de riesgo, lo que no, pues, mencionaba, ¿no? Soy albañil, digamos, por ejemplo, estoy expuesto, evidentemente, a sufrir un trastorno musculoesquelético, pero va a depender de muchos factores, ¿no? De la edad, de mi condición física, de si fumo o no fumo, de si adopto correctas posiciones al momento de realizar mi trabajo. Entonces, esos son los llamados factores de riesgo ergonómico. Si yo trabajo más de 5 horas frente a una pantalla visualizadora de datos o PC, pues pero tengo una buena silla ergonómica o adopto posturas o hago pausas activas, pues evidentemente mi factor de riesgo va a ser menor.
al de un trabajador que no tenga estas condiciones. Entonces, mucho tiene que ver en esta aparición de trastornos musculoesqueléticos, los factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer, de acuerdo a las normas, se recomienda que cargue un máximo de 15 kilos. En el hombre es un máximo de 25 kilos. Obviamente que esta es una condición que no se cumple, ¿no? Siempre, pero ya desde ahí pueden visualizar que hay una diferenciación del factor de riesgo por género, ¿no? En resumidas cuentas, pues según la ergonomía, según toda la evidencia que existe, un hombre puede cargar más peso que una mujer, eh, y sin sufrir los mismos trastornos que pueden afectar a la mujer por su condición vital, ¿no? Entonces, a pesar de muchas ideas nuevas que existen actualmente, existe para la ergonomía todavía pues esa diferenciación de género, que es importante para determinar, en el caso de los prevencionistas como el que habla, el nivel de riesgo al que está expuesto un trabajador. Y ahí en esa figura se puede ver pues el resumen de lo que es la ergonomía, la organización, el ambiente de oficina, la estación de trabajo individual y el trabajador individual. Por dicho, el trabajador, su entorno y en este caso se incluye incluso, para la redundancia, al empleador, ¿no? Porque el empleador es el que hace el diseño de trabajo, hace los horarios, escoge al personal y también hace pues la implementación de los ambientes de oficina. Entonces, la ergonomía engloba trabajador, ambiente y también incluiría a los empleadores. Entonces, es igualmente importante que el trabajador esté capacitado, así como los empleadores, para que vean que por más que uno diga, no, pues aquí esta estación de trabajo no es ergonómica, y muchas veces el empleador lo toma como un gasto innecesario. Pero si uno lo ve pues, desde el punto de vista de prevención, de licencias, de descanso, entonces va a resultar en ganancia, ¿no? Si se hace un coste tipo de manera general. En la parte 3, en la parte 2, perdón, hablamos de la base legal. Y si bien es cierto, a nivel internacional existe una numerosa legislación o normativa, en el país, en el Perú, pues nosotros los prevencionistas nos fijamos más en esta norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo, dice ergonómico, como reza la RM 375-2008, promulgada o elaborada, mejor dicho, por el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo en ese entonces. Esta norma ha sido un punto de partida muy importante para ver la ergonomía desde el punto de vista nacional, a pesar de que es, pues, valgan verdades, pues es una norma que se ha copiado de normativa española. A pesar de ello, pues de igual modo sirve, insisto, como un punto de partida importante ya para conocer términos como higiene industrial, como manipulación de cargas, como posturas forzadas, que ya nos dan una idea más clara de los distintos factores a los cuales uno está expuesto en el trabajo, ¿no? Y que pueden reverberar en un impacto negativo en su salud. Entonces, esta norma básica de ergonomía, que seguimos esperando que haya una ley, ¿no?, de ergonomía, que haya reglamentos más específicos al respecto. Sin embargo, es la única normativa principal que existe y habla de, insisto, estos temas ejes en la ergonomía, como son la manipulación manual de cargas, eh, la carga límite recomendada, que es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Para mujeres 15 kilos, para hombres 25. El posicionamiento en los puestos de trabajo, los equipos y herramientas, las condiciones ambientales de trabajo, donde está, pues, ya se mete también la disciplina de la higiene industrial, el ruido, el calor, la iluminación o la mala iluminación en este caso. Entonces, son condiciones ambientales de trabajo y que tienen un impacto también o una influencia en la ergonomía.
Y la organización del trabajo, como ya se veía en el gráfico anterior, pues, y sobre todo en las actividades hospitalarias, donde se sabe pues, que existen los turnos, las guardias, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo asistencial pues tiene ya muchos estudios en cuanto ya a lo que es la vigilia, el tema del sueño, que puede ser un tema aparte, pero forman parte, insisto, de lo que es la organización del trabajo. Entonces, ya para resumir un poco y entrar al tema en específico, entramos a la parte 3, que son ya la identificación de los riesgos ergonómicos en el sector hospitalario. Y entonces en el sector hospitalario, pues uno identifica ya con el entrenamiento, con la experiencia, con la formación, que estamos expuestos a este tipo de factores, según la actividad que realicemos. Entonces va a haber una manipulación manual de cargas, definitivamente, ¿no? En las áreas de, por ejemplo, de hospitalización, de medicina física, de emergencia, va a haber una manipulación de pacientes, por ejemplo, que forma parte de una manipulación manual de cargas, ¿no? En las zonas o en las áreas industriales del hospital, de todo hospital, en realidad no estoy hablando simplemente de este hospital, va a haber constante manipulación de pesos o de cargas y transporte de cargas, ¿no? Ya sea con herramientas de movilización o de transporte o un transporte manual. Entonces, ya existen o ya hay dos riesgos mencionados de primera fila, ¿no? Luego seguimos con los movimientos repetitivos, que vienen a ser movimientos que, como su nombre lo dice, se redundan en un espacio de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en posición sentada, superior a las 4 horas, ya se ha considerado un tanto riesgoso de acuerdo a los factores de riesgo. El trabajo en posición de pie de igual modo, ¿no? Entonces, tanto movimiento repetitivo como postura forzada también constituyen eh, riesgos ergonómicos en este sector de actividad hospitalaria. Y finalmente, las condiciones ambientales, el ruido, la iluminación o la mala iluminación, o el exceso de ruido, mejor dicho, o el disconfort térmico, hace demasiado calor en este ambiente, hace demasiado frío. Entonces, todas estas condiciones ambientales nocivas para el trabajador en términos de su confort van a tener también relevancia para lo que es la ergonomía. Y comenzaremos pues a hablar un poco más de cada uno de los riesgos que he mencionado anteriormente. Y en cuanto a manipulación manual de cargas, pues lo dicho, ¿no? Se trata de una actividad en la cual el trabajador manipula una carga de cierto peso o masa. Entonces, esta tabla proviene de una recomendación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual pues pueden verse el peso máximo, ya habla de carga mínima o de carga máxima en este caso, que puede manipular manualmente, mejor dicho, con la fuerza de su brazo, con sus músculos, un trabajador. En general, 25 kilos, trabajadores con mayor protección, 15 kilos. ¿A quién se refiere con trabajadores con mayor protección? A trabajadores que tienen una condición que pues puede el departamento, la unidad de salud ocupacional puede decir, usted tiene esta restricción, ¿no? Usted cuenta con esta restricción y solamente puede cargar 15 kilos, no puede cargar los 25 que dice el NIOSH. Entonces, y también menciona el llamado trabajador entrenado, ¿no? Un trabajador que recibe una inducción en ergonomía, que sabe lo de las pausas activas, que sabe cómo manipular correctamente las cargas, puede levantar un máximo de 40 kilos.
Muchas veces me dicen, no, pues ingeniero, usted dice 25 y yo cargo más peso. Evidentemente, ¿no? Si tú eres entrenado, puedes cargar hasta 40 kilos, pero hay ocasiones en que se cargan pesos mayores a estos 40, evidentemente, claro que sí. Pero si eres un trabajador entrenado, si sabes cómo levantar, o sabes los principios básicos de cómo levantar o cómo manipular manualmente cargas superiores a los 40 kilos, pues estás mejor, por decirlo de una manera, protegido que un trabajador que no. Entonces, ese es entonces, no es que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? Hasta 40, ponle que hasta 25. No, sino que hay estudios en los cuales también tiene que ver el tema de la biometría y la ingeniería, en los cuales pues dicen hasta acá nomás, y más allá pues tú te arriesgas, ¿no? A sufrir una lesión. Pero insisto, no es que ya me pasé de 1 kilo y ya no estoy frito, no. Un trabajador entrenado, para esto se hacen estas capacitaciones, para darle al trabajador el conocimiento necesario para que en esos casos, ¿no?, pueda adoptar una posición adecuada al momento de manipular la carga, que tenga un menor riesgo contra su salud, que no saberlo. Entonces, para esto, insisto, se hace. Obviamente va a haber límites mínimos permisibles en todo, siempre hay un límite, ¿no? Pero se puede ir un poco más, ahí, más allá, ¿no? Definitivamente que sí, en las maquinarias, por ejemplo, está la vida útil, ¿no? Podemos ir un poco más allá. Ahí dice que pasado ese límite, pues, ya fuiste, como se dice vulgarmente. Pero no, insisto, se puede ir un poco más allá siempre y cuando hay este entrenamiento. Por eso dice ahí, trabajador entrenado prácticamente puede cargar el doble del peso máximo recomendado de 25 kilos. Pero si estás entrenado, aparte, laboras en eso, ya tienes un rendimiento físico superior al resto de trabajadores. Desde el punto de vista físico, pues evidentemente con la técnica apropiada vas a estar un poco más protegido que el resto. En el caso de las mujeres, pues de manera similar. Es un máximo de 15 kilos, mayor protección 9 kilos. En el tema de la mayor protección, por ejemplo, está lo dicho, ¿no? Trabajadores con condiciones, o trabajadoras en este caso, con condiciones como lumbalgia, ¿no?, pueden cargar hasta un máximo de 9 kilos, dependiendo, insisto, de lo que diga el médico ocupacional. Pero estas tablas se hicieron, pues, insisto, como a medida de referencia, ¿no?, para la salud, la ingeniería apoyando en este caso a la salud. Y para un trabajador entrenado mujer, un máximo de 24 kilos, ¿no? Entonces, ahí se puede ver cómo el NIOSH, a través de la ergonomía, nos puede dar una pauta sobre los límites a los cuales de carga, ¿no?, que podemos, ya cuando vemos que es un peso, pues, ¿no?, y estamos entrenados, ¿no? ¿Eso cuánto pesa? 45 kilos. Ojo, ¿no? Estoy entrenado y sé que tengo que tener un poco mayor de cuidado. Eso no significa, insisto, que si se trata de un peso de 10 kilos, por ejemplo, yo pues lo levante como, ¿no? Siempre hay que adoptar este tipo de, que veremos más adelante, de posiciones para evitar, ¿no?, innecesarias lesiones o trastornos musculoesqueléticos. En el transporte de cargas de igual modo, ¿no? Obviamente hablamos de transporte de cargas ya este, cuando ya el peso de la carga es tal que pues, sencillamente no es recomendable que lo lleve manualmente, ¿no? Entonces lo que se recomienda es usar pues, estos palets, como le llaman, en este caso de la figura, y realizar el transporte de esa manera. Ahora, obviamente, al momento de depositar la carga en el palet, pues hay que observar todas las medidas preventivas de la manipulación manual de cargas, tanto al momento de cargar el palet como para descargar. Entonces, de repente tenemos un saco de 100 kilos, pues evidentemente al momento de cargarlo no lo voy a hacer yo solo, ¿no? Necesito ayuda para repartir la carga por un tema de física. Y para descargar de igual modo. Insisto, no como se me da la gana, o como lo vi por ahí al maestro, qué sé yo, sino
con las técnicas que veremos más adelante de posicionamiento corporal necesarias o recomendadas para evitar daños en nuestro sistema musculoesquelético. Y pues en el transporte de cargas, la recomendación general es que para cargas superiores a los 40 kilos, en este caso, mejor utilizar uno de estos tipos de este tipo de transporte, ¿no? Rodado, para la manipulación. Si no se puede, pues evidentemente, porque en muchos casos no se va a poder, ¿no? Eh, la, 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 el tema escrito, el tema teórico, pues difiere siempre con el tema práctico. Pero de todas maneras la recomendación teórica es esa. Haz tu levantamiento, haz tu manipulación manual de cargas con tal o cual técnica y pues estarás un poco mejor protegido tu salud de tu sistema musculoesquelético, ¿no? Los movimientos repetitivos y posturas forzadas son de los más comunes, ¿no? Muchos piensan que el trabajo de impacto, de fuerza, ¿no? Que se realiza, por ejemplo, en construcción civil es evidentemente más dañino que el trabajo realizado, por ejemplo, en el sector, o en el sector administrativo, ¿no? En realidad que las estadísticas muestran que hay una paridad que es muy importante de ver. ¿Y por qué se debe esto? Porque a pesar de lo que la lógica pueda dictarle a uno, pues el movimiento repetitivo, la postura forzada causa un daño similar al daño causado por un levantamiento de fuerza de impacto, ¿no? Como le dice. Entonces, la ergonomía busca identificar en principio este tipo de movimientos y de posturas forzadas, como realizar el trabajo administrativo, para pues dar las herramientas preventivas que mencionábamos adelante, ¿no? El mobiliario, la posición de las manos, la distancia hacia la pantalla, las pausas activas, ¿no? Los ejercicios de estiramiento y de relajamiento. Eh, otras recomendaciones, como por ejemplo, solamente trabajar 1 hora y después descansar 10 minutos o hacer una pausa activa 10 minutos o simplemente cambiar de actividad, ¿no? Entonces, eso busca la ergonomía, paliar las consecuencias negativas de los movimientos repetitivos y de las posturas forzadas. De igual manera también, y tiene que ver ya con la mencionada higiene industrial, las condiciones ambientales, ¿no? Las condiciones termohigrométricas, en este caso, pues en este caso el confort térmico, ¿no? Mejor dicho, en este ambiente de trabajo hace demasiado calor, en este ambiente hace demasiado frío, ¿no? Entonces hablamos de confort térmico. Entonces muchos dicen, pero bueno, pues es un ratito nada más. Y evidentemente, pues uno puede decir eso, ¿no? Tranquilamente y lo dice muchas veces a diario, pero eh, ese disconfort repetido durante todo el año va a causar necesariamente un impacto en nuestra salud, ¿no? El ruido de igual modo, ¿no? Alguien que está expuesto a ruido va a sufrir con el tiempo de la hipoacusia, sino de estrés. Entonces, las condiciones ambientales, como vimos adelante, pues también están consideradas por la ergonomía. Y la iluminación, de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí en esa tabla, según el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente en nuestro país, esos son los niveles de luz, que es la unidad de medida para poder medir, vale la redundancia, el nivel de iluminación en los ambientes. Y el reglamento pues nos da una tabla donde nos recomienda este nivel de iluminación de acuerdo a los distintos ambientes que componen un hospital. De igual manera, y no menos importante, pues los factores de riesgo psicosocial están incluidos en lo que es la ergonomía.
la fatiga física, la organización del trabajo, el trabajo repetitivo, los estilos de mando o los estilos de cómo es un jefe, por ejemplo, y hasta las condiciones ambientales van a crear pues una fatiga física y mental de todos modos, de acuerdo, o que va a variar de acuerdo a factores ¿no? genéticos, de sexo, o, perdón, de género o de edad, ¿no? Pero igual van a estar de todas maneras presentes en la ergonomía, en los factores de riesgo psicosociales. La organización del trabajo también ¿no? va a causar, insisto, un impacto psicosocial en el trabajador de todas maneras, ¿no? El exceso de trabajo, las guardias, van a tener un impacto de todas formas en el trabajador. No en todos, evidentemente, insisto, porque hay que reconocer los factores de riesgo. De nuevo, no hay que olvidarnos. Entonces, un riesgo no puede significar lo mismo para uno o para otro trabajador. Lo va a afectar a uno de una manera y al otro de otra, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar lo que es no solamente la identificación del riesgo, sino la evaluación del mismo a través de estos factores de riesgo. Entonces, no es que, bueno, yo hago guardias y yo tengo fatiga mental. Todos no pueden tener la misma condición, definitivamente. Hay trabajadores que van a soportar más la fatiga mental. Entonces, al igual que la fatiga física. Entonces, sin embargo, salvo estas consideraciones, la ergonomía, pues, de todas maneras, pues, involucra a que la psicología del trabajo en sus evaluaciones. Finalmente, en la parte 4 vamos a mencionar algunas ¿no? normas básicas preventivas, algunos tips, como se dice, relacionados a lo que podríamos considerar positivo para la ergonomía del trabajador. Entonces, por ejemplo, en la gráfica se puede ver las distintas técnicas o normas básicas, como la he puesto ahí en el levantamiento de cargas, ¿no? En realidad es un material que va a estar presente en el aula virtual de todas formas y pueden ustedes visualizar de una mejor manera las distintas técnicas ¿no? para levantar una carga. Cómo no hacerlo, ¿no? Evidentemente. Entonces esto, pues, como ven en el gráfico que aparece en la parte superior derecha, la espalda en este caso está, en el caso de la figura de la izquierda, soporta una fuerza ¿no? de 150 kilos aplicada a esa zona lumbar del trabajador con un correcto levantamiento de un peso de 50 kilos. Pero un incorrecto levantamiento de la carga con el mismo peso, pues va a tener un impacto que es 3 veces mayor. No, que digo 5 veces mayor. ¿no? 5 veces mayor a lo de un levantamiento correcto de la carga. Entonces se puede ver rápidamente el tema de dinámica de movimiento, que una sencilla acción ¿no? va a tener un impacto positivo en nuestra salud, a diferencia de un incorrecto levantamiento de carga. En cuanto a manipulación de pacientes, pues los principios básicos son la espalda recta y también es un principio básico que se aplica a toda manipulación de carga. En la espalda recta, la flexión de rodillas y sujetar la carga próxima al cuerpo, ¿no? El tema del momento de fuerza, recuerdo el tema de física, ¿no? Entonces, si reducimos la distancia entre la carga y nuestro centro de gravedad, que viene a ser la mitad de nuestro cuerpo, pues va a haber una reducción del momento de la fuerza y va a haber en consecuencia pues un menor impacto de esta fuerza, valga la redundancia, en nuestro sistema musculoesquelético. Y en las gráficas siguientes pues se puede ver las distintas posiciones que adoptan los trabajadores asistenciales al momento de realizar manipulaciones de pacientes. Obviamente aquí en los gráficos que voy a mostrar a continuación, se trata de pacientes que colaboran con el trabajador asistencial.
Ya cuando hablamos de pacientes que no pueden, pues, colaborar con el trabajador asistencial, pues ya vamos a hablar de otras técnicas. Entonces, por ejemplo, ahí hay, ¿no?, las distintas, insisto, posiciones, ¿no?, para levantar un paciente en este caso. Definitivamente hubiera sido o es, ¿no?, y obviamente que los licenciados, los tecnólogos médicos de medicina física lo saben mejor que yo, este, la, que esta demostración o que esta serie de técnicas pueda realizarse de manera práctica, ¿no? Eso está como para que, insisto, lo puedan visualizar en el aula virtual y puedan, pues, ¿no?, tener un conocimiento de que haciendo estos simples movimientos, pues, protegemos nuestro sistema musculoesquelético. Incluso aquí está, pues, en el caso de un trabajador, o mejor dicho, de un paciente que está en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, siempre, ¿no?, rodillas flexionadas, tratando de acercar lo más que se pueda a la carga para reducir el momento de la fuerza y poder hacer un traslado del paciente, en este caso, de que tenga menor impacto en nuestro sistema musculoesquelético. Ahí está el agarre, por ejemplo. Eh, Como ustedes pueden visualizar, pues existen distintos, ¿no?, tipos de manipulación y de situación en la cual, pues, el trabajador asistencial se protege al momento de manipular manualmente a los pacientes. En este caso, por ejemplo, ya se simula una caída del paciente. Y ya, pues, cuando el paciente, en este caso, ya no puede colaborar con el trabajador asistencial, ya empezamos a hacer uso de las herramientas, ¿no?, de las ayudas mecánicas. La manipulación mecánica de pacientes, ¿no?, viene representada en estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la traversa, que va a ser el, el- este, este implemento que está en la segunda, o esta herramienta, perdón, que se encuentra en la segunda imagen de la parte superior. La grúa, ¿no?, ya para pacientes, insisto, que no pueden movilizarse, ¿no? Obviamente, esos son condiciones ideales, ¿no? La tabla deslizante, que es algo que puede verse ya un poco más asiduamente en nuestra realidad. Y en fin, una serie de herramientas o de elementos que le ayudan al trabajador asistencial al momento de manipular a los pacientes. En cuanto a empuje y tracción de carga, las medidas preventivas recomendadas son las que se muestran a continuación. Incluso hay ya incluso hay una tabla de evaluación del peso, ¿no? Al arrastrar, por ejemplo, menos de 25 kilos, hablamos de un riesgo bajo. Entonces, ya en ese sentido, pues en ese sentido, las distintas ayudas desde el punto de vista matemático y físico, pues nos soportan en cuanto a hasta dónde puedo ir, ¿no? Lo dicho, ¿no? Los trabajadores dicen, o sea, que solamente puedo cargar 25 kilos. No, no es eso, sino que ya, si vas más allá, pues evidentemente tu nivel de riesgo aumenta. ¿Cómo proteger nuestra espalda? Por ejemplo, al empujar una carga, utilizar la fuerza de las piernas y ayudarse de la espalda para transmitir el esfuerzo de ellas a la cara. Entonces, todo se trata de temas que parecen triviales, pero que hacen la diferencia al momento de evitar una lesión, ¿no?, que a las finales van a representar licencias por enfermedad temporal y incomodidad, disconfort para el trabajador, porque no es bueno o no es bonito tener una lumbalgia, ¿no? Evidentemente. No solamente es el perjuicio, se le causa al empleador o a la organización, sino también está
el confort del trabajador. Entonces, todo ese tipo de recomendaciones preventivas ayudan y son elaboradas por la ergonomía para que el trabajador esté capacitado, insisto, pueda aplicarlas y sepa cuándo, ¿no?, utilizar tal o cual técnica o cuándo solicitar la ayuda de alguien más. Para movimientos repetitivos y posturas forzadas, se recomienda lo dicho, ¿no?, los ejercicios, ¿no?, de calentamiento, de estiramiento, que muchas normativas son ya obligatorios, ¿no? Eh, el correcto posicionamiento viene al caso. El mobiliario, las sillas tienen que tener 5 ruedas, tienen que ser regulables en altura, la posición, insisto, la distancia de la pantalla tiene que estar al nivel de nuestros ojos y sentados con la espalda recta. Entonces, todo ese tipo de recomendaciones hacen pues, que podamos estar mejor armados, por así decirlo, en caso de prevención de trastornos musculoesqueléticos. Hasta la posición de las manos y de los brazos al momento de usar el monitor, ¿no? La recomendación es que esté pues, ¿no?, al mismo plano frontal, no así, ¿no?, haciendo ángulo. Y es algo que hacemos de manera cotidiana a veces. Entonces, eh, las capacitaciones, sigo insistiendo, nos dan ese tipo de recomendaciones, van a ser positivas para nuestra. La disposición, ¿no?, del trabajo o de la estación de trabajo, ¿no? No solamente tener un escritorio, hay muchos escritorios que están atiborrados de elementos y que van a causar necesariamente una mala posición de las manos, ayudar a la ergonomía, o mejor dicho, la ergonomía nos da este tipo de disposiciones para ayudar a nuestra salud en el trabajo. Por ejemplo, en la imagen siguiente, pues, se puede ver al trabajador cometiendo todo lo contrario de lo visto en las diapositivas de prevención. Hay una distancia exagerada entre el campo visual, o mejor dicho, la visión del trabajador y la pantalla superior a los 60 centímetros. El ratón o mouse está en un plano superior, lo que va a tener que elevar necesariamente la mano en cada momento. Las manos no se encuentran en una posición frontal o recta, las piernas están cruzadas y la posición en sí es desgarbada al momento de realizar el trabajo, ¿no? Entonces, si repetimos esta posición por horas en el día, por días en la semana, y por semanas en el año, pues necesariamente vamos a tener o estar más expuestos a este tipo de trastornos musculoesqueléticos. Las condiciones ambientales, evidentemente, el ruido lo vamos a prevenir de ruido o medición
de ruido, o sea, seguramente hablando que ese programa de salud auditiva para hacer controles, por lo general, de frecuencia de 6 meses, ¿no? En los cuales el trabajador es puesto, aparte de recibir su EPP de edición. Entonces, el objeto de estos monitoreos es eso, ¿no? Cuantificar matemáticamente una condición ambiental nociva para el trabajador. No basta con que, ¿sabe qué, ingeniero? Yo tengo demasiado frío en ese ambiente de trabajo. No puedo trabajar ahí. No, no me basta a mí como prevencionista, porque el trabajador de este ejemplo puede sentir frío, pero y si yo voy y trabajo su mismo horario, de repente no siento lo mismo que él. Para mí es más tolerable de repente. Entonces, eh, los monitoreos acaban con esta singularidad, ¿no? Y lo hacen desde un punto de vista, insisto, científico, matemático, físico, ¿no? Entonces, yo mido, yo digo, esta condición ambiental es negativa totalmente, ¿no? Que mejor se suspenda la actividad hasta acabar con esta fuente que produce esta condición ambiental. Obviamente nosotros no ejecutamos, no prohibimos, simplemente sugerimos, pero es mejor sugerirlo a través de un monitoreo que te da un número que prácticamente te lo está poniendo, y a los números no se les miente, ¿no? O los números no mienten, mejor dicho. Entonces, para esto es clave el equipo de monitoreo. Insisto, ¿no? En el tema, por ejemplo, de factores de riesgo químico. Yo siento un olor extraño, no puedo trabajar con eso, pero no lo puedo medir. No tengo equipo de monitoreo, ¿no? Y al hacer la constatación, pues algunos lo sienten, otros no. Otros dicen, no, no, tranquilo, trabajo bien. O pasa solamente una vez al día. Entonces, consideraciones personales del trabajador no constituyen, por así decir, una prueba fehaciente en el campo de vista, en el punto de vista, perdón, de lo que es la higiene industrial. Entonces, para eso están los equipos de monitoreo. Una vez que cuantificamos el riesgo en el caso de las condiciones ambientales, pues podemos sugerir medidas de control. Y yo llego, pongo, digamos, a la planta de oxígeno del Hospital Regional Lambayeque, evidentemente, pues se escucha un ruido importante, que al momento de la carga de los equipos de llenado de oxígeno, pues evidentemente no puede sostener una conversación. Tienes que esperar que ese ruido cese porque es cíclico y recién ahí puedes sostener una conversación. Entonces, pero esa condición no es suficiente. Cualitativamente, sí, claro, ¿no? Esto va a causar un daño. Pero tengo que ponerle número a esa condición, verificarla. Y para eso sirven los equipos de monitoreo. Una vez que yo verifico, digo, sí, en efecto. De repente lo detecto y me basta con usar el EPP al trabajador y es suficiente, porque el nivel de reducción de ruido de un EPP, este caso auditivo, puede bastar para proteger a la salud auditiva del trabajador. Y ahí queda, ¿no? Pero para eso, insisto, son necesarias las mediciones, los monitoreos, para todo tipo de condición ambiental de trabajo. En cuanto a la evaluación ergonómica, sí, pues no, es un poco más sencilla de hacer, desde el punto de vista de que es una herramienta o que existen herramientas que ya tabuladas y que están normalizadas prácticamente, que se pueden hacer desde un computador haciendo una observación planeada de trabajo, evidentemente. Obviamente un evaluador en este caso, y que habla un especialista en seguridad ocupacional, va a hacer ya la observación planeada de la tarea en este caso, y debido a su formación y entrenamiento y experiencia, va a saber qué clase de método utilizar, ¿no? Y hacer una evaluación
que redunda en o que resulta en un informe de evaluación ergonómica que nos va a decir desde el punto de vista de nuevo matemático, es prácticamente como usar un equipo de monitoreo de ruido o de iluminación. La evaluación ergonómica con estos métodos que se ven a continuación nos basta para generar un valor que nos dice, señor, los trabajadores de esta área están expuestos a este nivel de riesgo ergonómico. Entonces, obviamente que la evaluación de tipo ergonómica es, es específica, lleva tiempo, ¿no? Por ejemplo, en UGP se realizó una evaluación que me tomó aproximadamente 3 semanas. Entonces, los monitoreos del tipo ergonómico sí se pueden hacer sin la presencia de un equipo de monitoreo, pero usan estos distintos métodos ya por años probados y testeados que nos facilitan a los prevencionistas a realizar informes de evaluación ergonómica más precisos para determinar el nivel de riesgo al que está expuesto un trabajador desde el punto de vista de los factores de riesgo de ergonómico. Finalmente hablaremos un poco de lo que es las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el 60% de trabajadores con problemas de salud en el trabajo tienen un trastorno musculoesquelético como diagnóstico. Entonces se puede ver la importancia que tiene la ergonomía en el trabajo. Después otro 24% y también muy importante, 16% de trabajadores tiene como diagnóstico el estrés, que es también, insisto, una consecuencia de un factor de riesgo psicosocial no atendido, que está dentro de la ergonomía, entonces, para que se pueda ver lo amplia que es la disciplina de la ergonomía. En cuanto a trabajadores reportando trastornos musculoesqueléticos, el 60% tiene 2 o más trastornos musculoesqueléticos. Entonces, por lo general las molestias de este tipo comienzan en una zona y se esparcen por otras. Entonces, muchas veces ya cuando ya tenemos más de un problema de este tipo, recién acudimos al médico ocupacional en este caso. El 46% reporta dolor de espalda y el 43% a las extremidades superiores. Dolor de espalda, dorsalgia, lumbalgia, ¿no? Causada principalmente por actividad industrial o de trabajo industrial y extremidades superiores de igual modo, pero también siempre presente el trabajo administrativo. La actividad de los afectados en el tercer gráfico se puede ver la actividad de los afectados por trastorno musculoesquelético. Un 50%, más del 50% lo representa construcción y mantenimiento. Pero ahí nomás está, ustedes pueden visualizar, un 47% trabajador de salud. Y también muy importante de ver, un 43% de actividades administrativas. Entonces, cada una de las actividades relacionadas o mejor dicho, presentes en el sector hospitalario tienen como consecuencia pues un trastorno musculoesquelético que va a redundar en un daño a la salud, ¿no? Y finalmente, dentro de las principales enfermedades ocupacionales, se puede ver, ¿no? Se encuentra en el tercer lugar los trastornos musculoesqueléticos con un 15%. Para que se pueda visualizar, insisto, estas gráficas, el impacto que tienen los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Finalmente, y agradecer por la atención a la presente, recordar siempre que todo este tipo de medidas o de controles administrativos representados por una capacitación sirven para darles a los trabajadores conocimientos necesarios, actualizados y hacer mecanismos, insisto, automatizados a través de la seguridad basada en el comportamiento para que estos puedan pues, aplicarlos en su puesto de trabajo y así realizar actividades seguras que tengan o que no tengan, mejor dicho, impactos negativos en nuestra salud. Muchas gracias.
Ingeniero Aguinaga, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. La conferencia ha estado muy interesante. Solamente para finalizar ya esta charla, hacerles recordar que se deberá resolver un cuestionario relacionado al tema, que lo van a ubicar siempre en el aula virtual. ¿Sí? Es necesario responderlo porque es como una constancia de su participación en esta charla. Muchas gracias y hasta la próxima capacitación.